Gracias por estar aquí presente. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Es un tema bueno, aquí en México tiene una particular importancia, que son hablar sobre vibrios, ¿no? Y particularmente sobre la especie Vibrio cólera, que como sabemos, pues ha sido el microorganismo responsable de epidemias, inclusive pandemias. Y bueno, pues México es una zona en donde este microorganismo es de importancia y sobre todo es de vital importancia, ya que, como ya hemos comentado, México no tiene un sistema de vigilancia epidemiológica bien establecido para varios de los microorganismos que ya hemos estudiado en sesiones anteriores. Sin embargo, en el caso particular de Vibrio cólera, pues es la excepción a la regla, ¿no? Ya que en este sentido, México sí tiene un sistema de vigilancia epidemiológica muy bien implementado para Vibrio cólera. Entonces, pues el día de hoy, para mí es un placer presentar al maestro en ciencias José Eduardo Lucero Mejía. Les voy a platicar un poquito de la trayectoria del maestro. Él es químico farmacobiólogo, obtuvo su grado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente hizo la maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y actualmente él está haciendo su doctorado en Ciencias de los Alimentos también aquí en la Universidad de Querétaro, Autónoma de Querétaro. Él es un estudiante muy destacado y bueno, pues es mi estudiante de doctorado, está casi por terminar. Y bueno, él tiene experiencias en esta cuestión, tiene experiencias en la cuestión de análisis microbiológico, estuvo trabajando en un hospital, en el Hospital Universitario en Puebla, y bueno, posteriormente estuvo como analista en alguna empresa de fármacos continentales, y después de que terminó sus estudios de maestría, que su directora de tesis fue la doctora Sofía Arbizu, estuvo trabajando conmigo como técnico durante 2 años y bueno, pues actualmente es estudiante, como ya mencioné. Entonces, él tiene una amplia experiencia, así como lo ven de joven, él tiene una amplia experiencia en las cuestiones microbiológicas, particularmente en el estudio de vibrio. Tiene su tema de tesis, está centrado en la formación de biopelículas y cómo estos microorganismos persisten en los ambientes de producción de alimentos. Él es miembro de varias asociaciones, de la International Association for Food Protection y de su símil mexicano, que es la Asociación Mexicana para la Protección de los Alimentos. También es miembro del Institute for Food Technologists Association. Y bueno, participa en un colectivo de divulgación científica que han tomado la iniciativa, un grupo de estudiantes aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el doctorado. Y este colectivo se denomina ETOS. Entonces, bueno, a lo mejor ya durante la presentación al final nos podrás platicar un poquito sobre eso. Muchas gracias, Eduardo. Te cedo el micrófono para que nos puedas compartir tu presentación. Gracias por la presentación, doctora. Buenas tardes a todos. Como la doctora Monse nos comentaba, vamos a hablar hoy sobre el tema de vibrio en alimentos. Vibrio es un género que tenemos que empezar a describir, pues, sus características bacteriológicas. Y pues empezamos con que pues pertenecen a la familia Vibrionaceae, son bacilos gram negativos curvos. Esta es una característica muy distintiva de este género. Y pues son pequeños, miden 4 micras y son no entéricos, es decir, que pueden estar en el medio ambiente y no necesariamente estar habitando el intestino de un animal. Generalmente son anaerobios facultativos, sin embargo hay unas especies que pueden llegar a ser aerobias y más que facultativas y se mueven por flagelos polares. Hay algunos que tienen distintos flagelos alrededor de su morfología bacteriana, se denominan flagelos perítricos,
y pues son oxidasa y catalasa positiva. Esta característica nos va a ayudar mucho a distinguirla de enterobacterias o bacilos gram negativos no fermentadores. A su vez también fermentan la glucosa y producen gas a partir de dicha fermentación. Otra característica muy distintiva de este género es que son halofílicos, que significa que crecen idealmente en concentraciones elevadas de cloruro de sodio y van a algunas especies a ser halotolerantes, es decir, que pueden o no necesitar estas concentraciones de cloruro de sodio. Esto también es importante porque hay algunas especies de este género que pueden resistir más concentración que otras y que nos pueden ayudar en su identificación. A la actualidad se han descrito más de 50 especies en el mundo, de las cuales pues vamos a ver que solamente 12 de ellas han sido descritas como patógenos para los seres humanos. De estas 12 especies descritas que vemos a continuación, tenemos que estas 6 son las que menos importancia tienen. Esto es porque han causado en menor proporción cuadros de infecciones en los seres humanos. Y tenemos las otras 6 que han sido más descritas, enmarcando Vibrio cholera, Vibrio parhemolyticus y Vibrio bunificus, las especies más importantes por dos razones. Por su epidemiología, ya que han causado diferentes cuadros severos o no severos, pero han sido muy frecuentes. Más adelante vamos a hablar un poquito de las particularidades de cada una de ellas. Y estos últimos 3 que podrían considerarse patógenos emergentes, puesto que en la actualidad han estado empezando a causar más brotes más seguido o con más frecuencia. Continuando con pues, las características de este género, sabemos que van a crecer en medios simples, no requieren de nutrientes muy específicos o que sean nutricionalmente exigentes. Su temperatura mínima es de 10 grados y máxima de 43, siendo la óptima la de 37. Se ha descrito que estos microorganismos son muy lábiles en temperaturas altas, es decir, por ejemplo, una cocción en pocos instantes van a inactivarse, y también se ha descrito que pues, son sensibles a pHs ácidos. Sin embargo, esto dependerá de muchos factores. Uno de ellos pues, es el medio en el que estén, otro de ellos es la adaptación que tengan a este factor, puesto que en algunos estudios que hemos realizado hemos visto que pueden sobrevivir o permanecer unas cuantas horas en pH hasta 4.5 sin alterar su viabilidad, pero ya después de 24 horas pues no logran desarrollar a menos de pH 5.5. Generalmente los pHs a los que son más afines son los pHs alcalinos, y esta es una característica importante porque nosotros podemos aprovechar esta característica para incorporarla a los medios de cultivo en donde nosotros podemos seleccionarlos y aislarlos. Generalmente, al no ser microorganismos nutricionalmente exigentes, pues pueden sobrevivir o desarrollar en donde exista el mínimo de materia orgánica o nutrientes que puedan aprovechar para incorporarlos a su metabolismo. Como mencioné antes, son halofílicos y la concentración mínima que pueden tener de cloruro de sodio para su crecimiento es 0.5% y la máxima hasta 8%. Sin embargo, hay algunas especies que son excepciones, como hasta el 10%. Sin embargo, en este caso particular de Vibrio parhemolyticus, este vibrio es halofílico estricto, por lo cual sin sal no va a poder desarrollar. En otra característica tenemos que la actividad de agua mínima que necesita para poder desarrollar en el ambiente o persistir es 0.9, siendo que existen alimentos que están por debajo de esta actividad de agua en donde podemos encontrarlos, pero las características de este patógeno pueden no estar al 100%, es decir, su desarrollo, su tasa metabólica no va a estar en una condición ideal. Este microorganismo también es un microorganismo que tiene
desventaja competitiva, es decir, si hubiera otros microorganismos presentes en el ambiente, es fácil de inhibir. Generalmente esto sucede con la mayoría de los gram negativos, cosa que no sucede con los gram positivos, que se dice o se han denominado como excelentes competidores. Entonces aquí tenemos el caso que el vibrio no es un buen competidor ante otros microorganismos en el ambiente. El hábitat predominante de este microorganismo es los cuerpos acuáticos, siendo dulces o salados. Y en cuanto a los ambientes acuáticos dulces, generalmente pueden ser cualquier tipo, pero donde más frecuentemente los encontramos es en donde convergen las aguas dulces y saladas, es decir, estuarios, deltas, estos pequeños brazos de mar o lagunas que están muy cerca del mar, valga la redundancia, y que pues puede haber ahí una mezcla de lo que se conoce como agua dulce y agua salada, y entonces se generan las condiciones adecuadas para que puedan persistir estos microorganismos en este tipo de ambientes. Y está muy relacionado con que ecológicamente en este tipo de ambientes podemos encontrar naturalmente pues ostiones u otros bivalvos que encuentran en este tipo de ambiente una condición favorable para poder reproducirse, o inclusive a lo largo del tiempo los pescadores o la gente que vive muy cerca de este ambiente pues ha notado estas circunstancias y pues sabe que ahí es un lugar ideal para poder recolectar este tipo de alimentos. Pero un poquito más adelante vamos a hablar de ellos. También tenemos que podemos encontrarlos generando una asociación mutualista con otros organismos. De hecho, se ha descrito que en algunas plantas, como las algas, pueden estar generando una asociación con otros microorganismos. Y de hecho, esto tiene el fin de sobrevivir en el ambiente. En algunos países, como los países orientales, Japón, todos los países asiáticos, se han encontrado algunos problemas porque estas algas en donde puede estar presente vibrio se han utilizado para su alimentación. Entonces aquí empezamos a poner una pauta para empezar a poner atención en qué y cómo es nuestros hábitos de consumo. Ya entrando un poco más en materia, vamos a empezar con el microorganismo de mayor importancia del género, que es Vibrio cholera. Vibrio cholera es conocido como el organismo tipo, la especie tipo del género, y esto es porque es el que ha sido más estudiado y como comentaba anteriormente, es el de mayor importancia epidemiológica porque ha causado 7 pandemias en lo largo de la historia de la humanidad. Y estas pandemias fueron de la enfermedad el cólera, y esta enfermedad es un cuadro que generalmente ha sido temido por la humanidad por los estragos que ha causado, el diezmo de la población, e inclusive hace muchos años pues en la India mataba a millones de personas. Actualmente con los avances médicos pues ya se sabe que hay correctos tratamientos que se pueden seguir para que esta enfermedad no llegue a ser mortal, o al menos no tanto como hace un siglo, por ejemplo. Entonces sabemos que de estas 7 pandemias que se han provocado por vibrio cólera, 6 son por el biotipo clásico y 1 por el biotipo Vector. Esto me lleva a hablar de qué es un biotipo, qué es un serotipo. En el caso del cólera, nosotros en vez de dividirlo en subespecies, lo dividimos según sus características antigénicas, es decir, partes muy específicas de la pared celular, la pared flagelar y en este caso no, pero en el caso del Vibrio perimolithicus, la pared capsular. Entonces tenemos el antígeno O, que es el antígeno somático, que es el de la pared capsular, y entonces de acuerdo a la reacción que tiene, podemos agruparlos en por lo menos 139 serotipos, en donde el serotipo O1
y el serotipo O139 son aquellos serotipos que tienen la capacidad de producir la toxina colérica. Entonces son los únicos que tienen la capacidad de producir el cólera. Entonces, nosotros podemos tener en la naturaleza el serotipo O2 al O138 o inclusive del O140 en adelante, y estos serotipos no van a causar la cólera porque naturalmente no tienen codificado en su genoma la información para producir la toxina colérica. Adicionalmente a esta clasificación serológica, se han visto que en el serogrupo O1 hay diferentes reacciones a las pruebas bioquímicas. Recordemos que hasta hace algunos años el estándar de oro para la identificación de los patógenos eran las pruebas bioquímicas. Entonces, en ese sentido, cuando empiezan a tener diferentes aislamientos, se empieza a observar que tenemos un patrón, y entonces este patrón fue denominado el biotipo clásico. Pero llega un momento en que tenemos el serotipo 1 y se rompe ese patrón y tenemos otro tipo de patrón bioquímico al que se le denominó el TOF. En este sentido, estos dos biotipos también se agruparon en otra clasificación o subclasificación de serotipos de acuerdo a antígenos, y son denominados Ogawa, Inaba e Ikohima. Y de hecho se tiene una hipótesis en donde el serotipo Inaba, una disculpa, el serotipo Ikohima es una transición entre el estado Ogawa y el estado Inaba. Esta hipótesis, pues, yo no tengo mucho conocimiento al respecto, si ya se descartó o sigue en pie, pero lo que sí se sabe es que en nuestro país ambos serotipos se han encontrado en pacientes que han cursado con esta enfermedad a lo largo de diferentes brotes que han sucedido a lo largo del tiempo. Por otro lado, regresando a los serogrupos O1 y O139, tenemos que el serogrupo O139 puede tener dos clasificaciones, que es el Bengal y el Calcuta, que pues son biotipos que han sido descritos, como lo mencioné anteriormente, por su patrón bioquímico. Repito, estos dos serotipos son los únicos que tienen la capacidad de generar la enfermedad, el cólera. Hay otras serovariedades, serotipos, que pueden generar cuadros de diarrea esporádica, diarrea no mortal, diarrea no similar al cólera, pero diarrea que puede ser tipificada causante por vibrio cólera. Después, es importante mencionar la dosis infectante, puesto que se ha dicho o se ha descrito que puede ser una dosis infectante alta, es decir, de 10 a la 8 a 10 a la 10 unidades formadoras de colonias. Esto debido a que este vibrio es muy sensible al pH estomacal, y por ello es que la dosis infectante se ha visto que puede ser alta para que el paso de los microorganismos por el estómago, pues no afecte su viabilidad, y las pocas bacterias que puedan llegar hasta el intestino, que es el sitio blanco de la infección, pues puedan llegar e infectar en este punto. Se dice que en nuestro país, cuando fue un brote de cólera en el 94, una población de Tlaxcala, que su población que estaba en contacto con pacientes enfermos, pero que no adquiría la enfermedad. Entonces se empezaban a preguntar por qué ocurría este fenómeno, y lo asociaron a que esta población tenía el hábito de consumir frecuentemente pulque. Entonces, su organismo estaba bastante acostumbrado o bastante adecuado a esta bebida que acidificaba aún más el estómago, y entonces los vibrios, si en algún momento estuvieron en contacto con estas personas, pues no, al estar todavía más ácido su
su tracto gastrointestinal, pues no sobrevive bien y no infectar. Es importante también mencionar que este microorganismo necesita llegar al sitio diana, es decir, el intestino, reproducirse y producir la toxina para poder generar el cuadro de intoxicación. Entonces, por ello es denominado una toxinfección. Los factores de riesgo que han sido asociados a este tipo de a esta toxinfección es que las personas puedan estar consumiendo alimentos ricos en grasa o que no estén, ¿cómo se dice, perdón? O que estén inmunocomprometidas o inclusive también en otros puedan estar acompañando sus alimentos, no, a ver, permítanme, se me fue la idea, perdón. Los alimentos que son ricos en grasa o que pueden neutralizar este efecto del estómago, pues generalmente son los que van a permitir que el microorganismo llegue al intestino, porque este efecto de la neutralización del ácido permite que el microorganismo sobreviva. Entonces, cuando una persona está en contacto con Vibrio cólera y evade este mecanismo del estómago, puede bastar hasta 4 días posterior al contacto para poder empezar a desarrollar el cuadro de la infección. Esta infección, como lo comentaba anteriormente, había sido muy temida porque tenía una alta tasa de mortalidad, que actualmente se ha descrito que se ha reducido hasta un 25 o 50% de los casos. La clave de esta infección es que pues, produce una alta deshidratación porque la toxina permite la liberación de el AMP cíclico y por lo tanto un desequilibrio hidroelectrolítico que permite generar esta diarrea tan característica que es la diarrea en forma de agua de arroz. Entonces, esta pérdida de electrolitos y agua empieza a generar la deshidratación severa y si el paciente no es hidratado, pues poco a poco irá perdiendo la vida. Otra situación que está asociada a esta infección, esta toxinfección, es los espasmos musculares, puesto que se está perdiendo glucosa y se está perdiendo electrolitos clave para que el correcto funcionamiento de los músculos sea el adecuado, y entonces es por ello que algunos de los pacientes que ya experimentan deshidratación severa también empiezan a experimentar temblor muscular o inclusive calambres muy intensos, y se ha visto que en algunos brotes, principalmente en países subdesarrollados, se confundió con tétanos, cuando en realidad se debía a la pérdida de electrolitos causado por esta toxinfección. Continuando con el siguiente microorganismo, tenemos a Vibrio parahemolyticus. Este microorganismo no causa el cólera, pero vamos a tener que, para causar un cuadro de infección gastrointestinal, como cualquier diarrea del viajero. Este microorganismo tiene características bioquímicas y morfológicas diferentes al Vibrio cólera. Es decir, nosotros recordemos que teníamos el serotipo O por el antígeno somático, el de la pared celular. Aquí tenemos el antígeno O, el H, que es el flagelar, es decir, de un flagelo de los muchos que puede tener este microorganismo, y el K, porque mi Vibrio parahemolyticus puede producir una cápsula que rodea a la bacteria. Entonces, estos tres antígenos nos permiten generar diferentes combinaciones, y se ha descrito que estas tres cepas, que es el O3K6, O4K68 y la cepa atípica conocida como CUT, son las cepas que han causado mayor cantidad de infecciones en el mundo. De hecho, esa cepa, la O3K6, ha sido denominada la cepa pandémica, porque se ha encontrado en los 5 continentes en diferentes brotes asociados a diferentes alimentos o inclusive diferentes tipos de contacto con enfermos.
Se ha descrito también que este microorganismo puede ser termolábil y criolábil, es decir, no resiste altas temperaturas ni tampoco temperaturas de congelación, a menos de que esté rodeado o protegido por una matriz alimentaria. Este microorganismo también se ha asociado generalmente a aguas costeras. De hecho, un poquito más adelante vamos a hablar de esta asociación de las aguas costeras mexicanas del Pacífico y Vibrio paremolíticos. La tasa de ataque es del 30 al 60%, pero no es tan letal como Vibrio cólera. En ese sentido, generalmente va a atacar a los individuos susceptibles y puede tener diferentes puertas de entrada, es decir, puede ser por consumo de alimentos contaminados o también por heridas o por los ojos o por los oídos al estar en contacto con aguas en donde se esté presente este patógeno. Por lo tanto, el sitio de infección va a estar más enfocado a la puerta de entrada. En este caso, como estamos hablando de infecciones transmitidas por alimentos, pues vamos a ver que las lesiones cutáneas y la bacteremia y la septicemia que pueden estar causando, pues realmente van a ser una consecuencia fatal si la infección primaria no se atiende, o puede ser una puerta de entrada diferente a el consumo de alimentos. En cuanto a Vibrio vulnificus, es muy similar a Vibrio paremolíticus, es decir, también está asociado a los alimentos, pero también puede causar infecciones en heridas, infecciones en ojos y infecciones en oídos, así como también bacteremia, septicemia, y esto lleva a la muerte. Sin embargo, en Vibrio vulnificus, una de las diferencias es que aquí no tenemos una clasificación por serotipos, sino por biotipos. Generalmente se conocen 3 biotipos, enumerados del 1 al 3, siendo el 1 y el 2 los más frecuentes. Aquí no se ha hecho una asociación conocida como un biotipo pandémico, puesto que los 3 biotipos se han encontrado en diferentes partes del mundo, en diferentes infecciones y en diferentes orígenes alimentarios o con contacto con pacientes. Al igual que Vibrio paremolíticus, es una bacteria ubicua en el lecho marino, pero se ha asociado aún más a estuarios, como les comentaba anteriormente, que es esta convergencia de agua dulce y salada, en donde podemos encontrar que se cosechan o se crían naturalmente ostiones. También se ha asociado o se ha denominado como la bacteria asesina del género, porque cuando llega a causar bacteremia o septicemia como consecuencia de una infección gastrointestinal o como consecuencia de una infección por heridas, pues la muerte es bastante rápida. La dosis infectante es menor que las especies anteriores y también por eso se ha considerado una bacteria asesina, porque pues se necesitan menos células para causar mayor daño. Al igual que Vibrio paremolíticus, pueden causar una gastroenteritis que puede ser confundida como una diarrea del viajero. Y aquí es importante mencionar que tanto Vibrio paremolíticus como Vibrio vulnificus han sido mal diagnosticados. Es decir, muchas veces hemos ido al médico por alguna diarrea y el médico no nos manda hacer un coprocultivo o una investigación en cuanto a qué alimento nos pudo haber causado un daño. Simplemente asume que puede ser diarrea del viajero, mejor conocida, o como una E. coli, o cualquier causa, antes de mandarnos a hacer un procultivo y entonces poder descartar los distintos patógenos que pueden estar causando. Inclusive en la costa, que es más común este tipo de casos, no se sigue una correcta vigilancia epidemiológica y que puedan asociar o elevar los números reales de vibriosis causados por el consumo de alimentos. Ya aterrizando un poquito más, estas 3 especies patógenas principales en el consumo de alimentos, como había mencionado anteriormente,
Los alimentos de origen marino son los alimentos más frecuentemente asociados a este tipo de patógenos, debido a que tienen en común pues el hábitat. Es decir, los animales que son destinados para el consumo, que son los mariscos, pues se crean en cuerpos acuáticos, en los cuales están compartiendo el hábitat con Vibrio. Y en un caso muy específico, que es el caso de los ostiones, sabemos que los ostiones cuando están vivos se alimentan por filtración. Entonces filtran todo el agua a su alrededor, y si hay patógenos de cualquier naturaleza, incluido vibrio, que es muy probable porque es su hábitat natural, va a estar introduciéndose a el ostión y naturalmente se va a albergar ahí, y se denomina un bioacumulador. Entonces, es muy probable que exista tanto Vibrio paramolíticus como Vibrio bunificus o cualquiera de las otras 12 especies patógenas para el humano, o inclusive no patógenas para el humano, pero sí del género Vibrio. Entonces, también como lo mencioné anteriormente, pues los alimentos funcionan como un amortiguador, es decir, si tenemos un alimento rico en proteínas, pues al estar en contacto con el ácido estomacal, pues va a empezar a degradar, pero el pH del estómago va a empezar a elevarse, generando un ambiente hostil, pero que tal vez los microorganismos puedan resistir. Entonces, o también si tenemos un alimento que tiene alto contenido en grasas, pues puede envolver al patógeno, y entonces después, ya que está en el intestino, con acción de las sales biliares, pues se van a romper estas grasas y el patógeno va a ser liberado de esta cápsula de grasa y va a caer justamente a el sitio en donde va a causar la infección. Por esto es importante mencionar que los alimentos de origen marino, que ya hemos hablado un poco más de que naturalmente pueden estar contaminados con el patógeno, es importante cuidar cómo se consumen, puesto que en este tipo de alimentos hay una práctica muy común, que es el consumo crudo o marinado con jugo de limón. Entonces, estas prácticas no van a eliminar el peligro, es decir, el microorganismo va a estar presente, y si lo consumimos, pues adquirimos la probabilidad de enfermar, o este contacto puede generarnos un daño en lo posterior. Aquí vemos que pues, Vibrio, estando en los alimentos de origen marino, pues tenemos que es imposible eliminarlo porque va a ser su origen, van a compartir su hábitat, y van, al estar una sola célula de estos microorganismos en el alimento, pues tiene la oportunidad de reproducirse y de proliferar, puesto que estos alimentos tienen una riqueza en nutrientes, principalmente proteínas, los cuales van a ser un alimento o un combustible bastante ideal para las células, y entonces eso en conjunto a el pH que tienen estos alimentos, que es ligeramente ácido, más aproximadamente 6 más menos 0.5, muy cercano a la neutralidad, pues van a conferirle todos los elementos para que puedan desarrollar, y entre más tiempo pase el microorganismo en contacto con este alimento y las condiciones de almacenamiento no sean las adecuadas, pues el microorganismo puede aumentar en cantidad, y esto puede repercutir en la salud del consumidor, que, valga la redundancia, pues lo consume. Y si todavía a eso le sumamos que lo consume crudo, pues todavía tiene más probabilidad de adquirir una infección por este patógeno. Es por eso que, bueno, nosotros sabemos, y ya lo dijo la doctora Monse, en nuestro país no hay una vigilancia epidemiológica estricta de pues los brotes, las enfermedades, o esta asociación que tenemos de que si me da diarrea, quién es el causante de esa diarrea y por qué, o qué alimento o qué circunstancia fue quien desencadenó esta diarrea. Caso contrario, nuestros vecinos del norte sí hacen. Nosotros sabemos que el CDC pues rastrea este tipo de infecciones en cuanto aparecen, y entonces hemos visto aquí en esta gráfica que a través de los años
pues los brotes de Salmonella, Listeria y Campylobacter, que son los patógenos clásicos o que generalmente causan problemas en este país, pues están oscilantes en el tiempo y sabemos que ahí van a estar presentes. Sin embargo, Vibrio ha sido un patógeno que ha ido en aumento con respecto a estos patógenos y que pues en tan solo menos de 10 años pues ha entrado en el top 5 de los patógenos más frecuentes. Bueno, aquí en este top que vemos que realizó el CDC, vemos que emparejó ciertos patógenos con un tipo de alimento y observamos que Vibrio parahemolyticus está en el lugar 7 de la causa más frecuente de infecciones asociadas al consumo de moluscos, principalmente moluscos bivalvos o también ostiones, ostras, almejas, todos este tipo de moluscos. También, bueno, aquí saliéndome tantito del tema, lo que les decía, ¿no? Este tipo de alimentos pues van a ser bioacumuladores y pueden acarrear diferentes tipos de patógenos. Caso que vemos aquí, el norovirus. Pero regresando a Vibrio parahemolyticus, pues aquí tenemos otra tabla en donde nos menciona las especies de Vibrio y las diferentes infecciones que han causado, siendo las azules las que son asociadas al consumo de alimentos. Y una vez más tenemos que Vibrio parahemolyticus es el que con un total de 552 número de brotes son los alimentarios los que son más frecuentes con respecto al total de brotes. Y menos frecuentes tenemos que no son de origen alimentario, pero no se sabe cuál es la causa, y probablemente no alimentario, y por último, desconocidos. Vemos en cuanto a las otras especies, y también tenemos en segundo lugar a Vibrio alginolíticus, que quedamos que era un patógeno emergente. Sin embargo, a pesar de que es un patógeno emergente, los casos relacionados con alimentos no han sido significativos o no tantos como en función con Vibrio parahemolyticus o Vibrio bulnificus o Vibrio fluvialis. Otro caso que vemos aquí es el Vibrio bulnificus, que se ha considerado un patógeno importante, transmisible por alimentos, pero como lo mencionamos anteriormente, pues puede causar otro tipo de infecciones como bacteriemia, septicemia o infecciones de heridas. Y así podemos ir viendo las diferentes especies del género. Y aquí, por último, vamos a destacar Vibrio cólera, que, como decía la doctora hace un momento, es una especie que genera cuadros tanto de cólera como de diarrea no colérica. Es por eso que, bueno, ahora vamos a hablar sobre los brotes en Estados Unidos de una manera más puntual. Entonces, ¿cómo es esto más puntual? Pues en el 2017, que son el año en donde hasta el momento se han confirmado totalmente la identidad de estos brotes, y del 2018 a la fecha, pues todavía faltan algunos detalles por confirmar. Se tuvieron 18 brotes por Vibrio parahemolyticus, uno por Bulnificus y uno más por otro tipo de vibrios, de los cuales pues uno de los brotes fue una etiología múltiple, es decir, otros microorganismos, por decir algo, Salmonella, norovirus, hepatitis A, pudieron haber estado presentes en el mismo alimento. De todos estos brotes, de los 21, los principales alimentos asociados son ostiones crudos, pescado, cangrejo cocinado, y uno es desconocido pero también se ha encontrado evidencia de que pudo haber sido pescado, pero las personas que fueron las que manifestaron los síntomas no consumieron pescado. Entonces aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo sabemos que es el pescado? En el pescado fue donde se encontró el vibrio que causó la infección, pero los comensales refirieron que consumieron otra cosa. Esto nos da a entender que pudo ser
contaminación cruzada en el lugar de almacenamiento, y por ello es que fueron otros causantes de el brote. Estos son los datos que tenemos de Estados Unidos que proporciona el CDC. Sin embargo, ¿qué hay en nuestro país? En nuestro país, hace unos años, cuando empezó un brote del cólera, en el 94 me parece, la Secretaría de Salud inició muchas campañas en donde pues no sé si alguno de ustedes ya se recuerda esas campañas, o no sé si no les tocó, pero yo me acuerdo que todavía cuando yo era niño había unas campañas en donde decían que pues viéramos el agua, que si nos hidratáramos. Todavía era muy frecuente escuchar o ver comerciales sobre el Vida Suero Oral, y esto a raíz de ese brote, puesto que en nuestro país sí fue un brote bastante grande, bastante sonado, que afectó principalmente a los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, una parte de Veracruz y me parece que el Estado de México. Entonces, básicamente la parte centro-sur, y pues a partir de ese momento, dentro del esquema de infecciones que se tienen que reportar a la Secretaría de Salud, está el cólera, pero desafortunadamente seguimos teniendo un vacío de información. Es decir, todavía falta reportar otras vibriosis, o también falta reportar vibrios no coléricos a los cuadros de infección en el Sistema Nacional de Epidemiología. Afortunadamente, bueno, antes de hablar de otras cuestiones legales en nuestro país, pues vamos a hablar de fuentes y mecanismos de transmisión, de contaminación, perdón, que tenemos en este contexto de los alimentos de origen marino. Sabemos que, como ya lo he estado recalcando, que el ambiente natural del vivero son los ambientes acuáticos. Por lo tanto, es de vital importancia para las personas que se dedican al cultivo en hábitat natural de estos ostiones o de cualquier otro animal destinado para el consumo, que pues no haya cerca este tipo de situaciones, que es el desagüe, y también cuidar la calidad del agua en donde se está cultivando este tipo de animales. También se ha visto que en el mar, cuando nosotros pescamos especies de pescado que valga la redundancia, se pescan en agua profunda, o el pulpo que también se pesca en agua profunda, estos organismos generalmente no vienen con una carga de vibrios, llámese patógenos o no patógenos, pero los barcos camaroneros o los barcos pescadores, perdón, son los que están contaminados en su ambiente, es decir, los suelos, las superficies en donde están depositando estos pescados o el producto que se está pescando, pues está colonizada o ya se encuentra presente este microorganismo. Entonces, ahí es donde generalmente se contamina, aunque la contaminación no haya sido de origen. En ese sentido, pues tenemos que considerar que las personas que se dedican a la recolección o pesca de estos animales, pues tienen que considerar todas estas buenas prácticas para evitar esta contaminación directa. Otro punto de contaminación, pues es la contaminación cruzada, puesto que, como ya lo mencioné hace un momento, existen situaciones en donde se almacena mal el alimento, y pues aquí vemos dos ejemplos. El primero es la disposición de los alimentos crudos en el refri, que pues pueden generalmente ponerse en la parte de abajo, pero hay personas que lo ponen en la parte de en medio, y debajo de estos alimentos ponen alimentos cocinados, y pues propicia esta contaminación. Otra situación pues es el uso de tablas, en donde pues si tenemos alimentos de origen marino y se ocupa esa misma tabla para otros propósitos, alimentos cocidos o alimentos listos para el consumo, pues van a estar, se puede transferir el patógeno mediante esta contaminación cruzada. Y por último, en este contexto de los alimentos de origen marino, las prácticas de preparación y consumo. Como lo había mencionado,
El jugo de limón se tiene el mito de que puede eliminar a los patógenos de los ostiones, del cóctel, inclusive si se combina con salsas pudiera favorecer esta eliminación, pero la evidencia científica dice que esto no sucede así. Al contrario, el patógeno se puede estresar y puede sobrevivir a estas condiciones y causar la infección. También otras prácticas de preparación, por ejemplo, el escaldado. Hay algunos camarones que se utilizan para los cócteles que pues solamente se escaldan y no se cocinan en su totalidad, y entonces el microorganismo puede estar presente más allá del caparazón del camarón o inclusive en la vena que tiene el camarón mismo, que es parte de su organismo. Entonces ahí puede alojarse alguna especie patógena del género Vibrio. También tenemos otra práctica que es poner los ostiones o cualquier bivalvo a vapor para que se abran las valvas y sea más fácil la presentación al consumidor. Esto no es un tratamiento térmico, simplemente se utilizó el vapor para abrir las valvas y en realidad el bivalvo no se cocinó. Entonces ya hablamos de que el bivalvo puede contener los microorganismos en su interior. Todas estas cuestiones pues van a hacer que pongamos más atención en qué punto cuidar la próxima vez que comamos algún alimento de origen marino. Ya para aterrizar estas cuestiones en el laboratorio, nosotros sabemos que podemos detectar mediante diferentes metodologías la presencia de este patógeno, y a la metodología que yo les presento aquí es la metodología que sugiere la FDA, en donde pues 25 gramos de cualquier producto de origen marino se va a enriquecer en agua peptonada alcalina, y posteriormente vamos a tener una etapa de selección en agar TCBS para que las colonias que nosotros veamos sospechosas se puedan probar bioquímicamente. Sin embargo, otra situación que podemos encontrar aquí es que los avances de la biología molecular nos permiten decir a partir de una colonia, probar si es la especie con mayor fidelidad, es decir, con las pruebas de biología molecular, y decir mediante la PCR qué especie es. Para ello, nosotros, bueno, en este caso, las 6 especies principales que habíamos mencionado en un inicio, vamos a dividirlas en sacarosa positiva, que son las colonias amarillas, en agar TCBS, que es la especie cólera, alginolíticus y fluvialis, y las sacarosa negativas, que son las colonias verdes en agar TCBS, que corresponden a Paremoliticus, Ulnificus y Mimicus. Entonces, cuando se tienen estas dos características, podemos seleccionar un iniciador para probarlo con técnicas de PCR, y generalmente estos iniciadores son específicos para una especie y corresponden a una característica muy distintiva de cada una de las especies. Por ejemplo, para Vibrio cholera tenemos una proteína de membrana específica de Vibrio cholera, o una toxina que produce solamente Vibrio parahemolyticus, una hemolicina que produce Unificus, una enzima girasa que participa en el proceso de replicación del DNA en el Phenolyticus, el TOX-R, que es un mediador que manda diferentes señales para la modulación de diferentes cuestiones de adhesión en Vibrio fluvialis, y una hemolicina en Vibrio mimicus. Estas no van a ser compartidas con otra especie, por lo que nos va a dar el resultado de que puede o no ser la especie que nos interesa. Por último, me gustaría compartirles las cuestiones legales que les estaba comentando hace un momento. En nuestro país, la norma 242, Vibrio cholera O1 y no O1. La norma anterior a la 242 no contemplaba las serotipos no 1, por lo que pues ya es un pequeño avance en la legislación. También considera salmonela, y la norma anterior no consideraba otras especies como Paremoliticus y Vulnificus.
tampoco consideraba la toxina estafilococóxica y pues los demás patógenos sí habían estado considerados en la legislatura anterior. Esto para los mariscos crudos. Hay otras especificaciones similares para los procesados, como los pasteurizados o los enlatados. Sin embargo, pues aquí tenemos que destacar esta inclusión de serotipo no O1 y Bunificus y Parahemolíticos, que como les decía anteriormente, hace falta su reporte ante la Secretaría de Salud para enriquecer estos informes epidemiológicos. ¿Qué trabajos hay en nuestro país? Pues resulta que las especies más buscadas o más identificadas es Parahemolíticus, Bunificus y cólera. ¿Por qué digo más buscadas y más identificadas? Es porque si nosotros hiciéramos un estudio a ciegas y buscáramos todas las especies, pues los resultados serían distintos porque estamos buscando todas las especies patógenas que nos interesan. Sin embargo, hay algunos estudios que han estado sesgados buscando únicamente estas 3 especies y entonces por eso menciono que son las más buscadas. Actualmente se han ido revolucionando los estudios y ya se han abierto algunas posibilidades para buscar los patógenos emergentes como el Ginolyticus, Fluvialis y Mimicus. Entonces, es importante mencionar que en ese sentido, pues todavía no han habido reportes en donde haya muchos patógenos emergentes de las especies que no están mencionadas en esta diapositiva, pero estos autores mencionan que Vibrio parahemolíticus es la especie que más se ha encontrado en la costa del Pacífico, principalmente la zona de Sinaloa y Baja California Sur. Es denominada a esta zona como una zona endémica de Vibrio parahemolíticos. A su vez, Lizárraga, Quiñones, Barrera y Fernández han mencionado que Vibrio parahemolíticos y Bunificus, al igual que el cólera, se han encontrado en mayor relación en las costas del Atlántico. Todavía faltan muchos estudios del interior del país, pero pues es un pequeño paso que se tiene que dar. En ese sentido, bueno, les comparto un poco de los resultados que yo he obtenido en mi estudio, en donde se buscaron las 6 especies que ya les comenté, las 6 especies patógenas, y se buscaron en filete de pescado, camarón, ostión, almeja, pulpo, alimentos crudos marinados, es decir, ceviche y superficies de contacto, pudiendo ver que se obtuvo un 49.3% de prevalencia total, es decir, el 74 de 150 muestras que corresponde a este porcentaje fueron positivas a al menos una especie patógena del género. Pero de aquí ya viendo la prevalencia individual, podemos ver que Vibrio Ginolyticus fue la que tuvo mayor prevalencia, seguida de Vibrio Bunificus, Vibrio cólera y Vibrio parahemolíticos. Esto es un reporte que se acaba de publicar este año y que, bueno, aquí les menciono ya para terminar el número de cepas que se aislaron de cada una de las especies y que pues el trabajo de doctorado ha continuado con Vibrio cólera y Vibrio Ginolyticus, que pues en alguna otra ocasión podemos hablar un poquito más a detalle de lo que se ha obtenido, pero lo que les estaba comentando es que unos resultados de esta detección y caracterización de estas cepas en función de la formación de biopelículas, pues ya están disponibles en este manuscrito que pues si tienen chance los invito a consultar y pues si tienen alguna pregunta pues pueden hacérsela llegar a la doctora Monse o a mi persona en el correo jlucero28@alumnos.wac.mx. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, o algún comentario. Yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Entonces, ¿no recomienda
consumir moluscos bivalvos, o si no, en qué condiciones tendrían que estar. Yo no recomiendo consumirlos crudos ni marinados con jugo de limón. Hay algunos restaurantes que ofrecen este tipo de productos cocinados. Hay personas que mencionan que cocinados ya no saben igual y que la característica de consumir este producto pues tiene que ser crudo. Sin embargo, desde el punto de vista de la inocuidad, pues no es recomendable porque la evidencia pues asocia este consumo con una mayor probabilidad de enfermar por este patógeno. Te lo comento porque yo trabajo en una planta que procesa moluscos bivalvos y los mandamos a Estados Unidos vivos, ¿no? Ok, bueno, es bien interesante porque, por ejemplo, ahora cambiando la perspectiva a lo que comenta, se ha optado por nuevas cuestiones que nos puedan ayudar a asegurar la inocuidad de estos productos bivalvos. Por ejemplo, puede que se capturen en su ambiente natural y después haya un proceso de clarificación, es decir, se colocan en agua segura y se alimentan. Y lo que hace este proceso de clarificación es que como el bivalvo va a estar filtrando el agua, va a poder empezar a filtrar agua segura y probablemente empezar a eliminar estos patógenos que puedan estar en su interior. Otra cuestión que puede ser de ayuda para que asegurar la inocuidad de estos alimentos es pues cultivarlos desde un inicio en ambientes seguros y pues esto favorece a que no haya ningún patógeno. Ok, y aquí, por ejemplo, nosotros trabajamos con el Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, ¿no? Es como manera o como medida de control, es que desde el tiempo de la captura hasta el procesamiento, hasta meterlo en el cuarto frío, no exceda los 24 grados. Y tenemos 5 horas para desde su captura hasta meterlo a temperatura segura, tenemos 5 horas. ¿A ti se te hace una medida de control adecuada? Según entendí, se captura y tienen 5 horas para meterlo a la cámara fría. Así es. Sí, se cosecha. Tenemos una zona que le decimos almacenamiento húmedo. Lo mantenemos vivo ahí, pues es en aguas aprobadas. Tenemos 5 horas desde que se cosecha hasta que lo procesamos, lo empacamos y lo metemos al cuarto frío a una temperatura de entre 7 a 2 grados para seguirlo manteniendo vivo. Ok, bueno, en ese sentido, pues ese paso por agua segura pudiera favorecer la clarificación. No es un tiempo, pues, adecuado para que clarifique porque es un tiempo muy corto, pero ciertamente lo que comenta de que se somete a una temperatura fría pudiera favorecer que el microorganismo no va a proliferar. Al contrario, se va a quedar estático. No se va a eliminar, pero va a quedarse estático. Tal vez si pasa el tiempo, el microorganismo tiende a morir porque no es una temperatura ideal, pero eso sacrifica la calidad del producto, puesto que ya no va a ser fresco. Entonces, no sé, creo que me perdí un poquito. Estaba diciendo que almacenarlo para mantenerlo vivo al molusco, pues sí detiene el crecimiento del patógeno. Entonces, tal vez continuar con la cadena fría para que el patógeno no desarrolle. Y ya ahí dependería, no sé si el destino de esos moluscos va a ser el consumo en restaurante o el procesamiento en otras plantas, no lo sé. No, nosotros lo procesamos. Ustedes lo procesan. Sí, nosotros se tiene una planta de procesamiento y lo mandamos a Estados Unidos. Solo lo mantienen vivo en lo que llega a la siguiente planta. Se recopila o se acopia de diferentes granjas en un punto que es a mar abierto, que se muestreo mensualmente para biotoxinas y víbrios, coliformes y todo eso. En teoría, COFEPRIS pues determina que son áreas seguras.
y ahí se mantiene en almacenamiento por mínimo 2 días y de ahí pues ya se empaca y se manda a Estados Unidos. Pero es en mar abierto porque lo que tú dices es ya en tierra, como un sistema de depuración, ¿no? Sí. Ajá. Pero bueno, digo más o menos para darte el contexto de cómo es el proceso, pues. Sí, sí, claro. A lo mejor prolongar un poquito más el tiempo de clarificación, porque 5 horas a lo mejor es muy poco, y eso pudiera favorecer que se pueda depurar un poquito más el patógeno. Claro está que pues viene de zonas seguras, pero no estaría de más, puesto que todavía estaría vivo el ostión. Quizá, Okay. Gracias. Iván, quizá algo que puede apoyarlos, ahí sí hay como esta incertidumbre que estoy de acuerdo con Eduardo, a lo mejor no va a desarrollar, pero quizá que se pueda correr una prueba de reto, ¿no? Y decir, durante ese tiempo, a esa temperatura, inocular una cantidad de vibrios y ver qué sucede. Y así ya hay como más tranquilidad para la empresa. Es decir, como hacer un tipo de validación de ese almacenamiento y solamente comprobar que efectivamente no va a multiplicarse si es que está ahí o en el mejor de los casos que tendiera a morir, ¿no? Creo que eso sería ideal. Uh-huh. Ok, sí. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Ok. Entonces, digamos, Eduardo, entonces los productos del mar son los únicos que pueden vehiculizar a vibrios o existe la posibilidad de que estén otro tipo de alimentos. Existe la posibilidad de que haya otro tipo de alimentos. Por ejemplo, ahí dependerá del sitio de preparación de alimentos, las buenas prácticas. Porque como comentaba al inicio o en alguna parte de la presentación, puede que tengamos, digamos, los ostiones o el pescado y lo ponemos a la mitad del refrigerador y abajo tengamos la lechuga que está lista para el consumo, las espinacas o verduras ya peladas. Y entonces, el microorganismo, recordemos que necesita poca cantidad de materia orgánica para desarrollar. Entonces, si está ahí, pues puede sobrevivir en temperaturas de refrigeración, pero cuando se extrae del refrigerador, le podemos, dependiendo del tiempo que tarde, podemos darle la oportunidad de desarrollar y entonces ya no es un alimento de origen marino, ya es otro alimento que está siendo el vehículo. Sí, se está sirviendo para que el vibrio pueda ingresar al cuerpo humano. Adicionalmente, el brote de cólera del 94 que les comentaba, y todavía incluso el del 2013, se ha asociado a agua. Es decir, el consumo de agua fue el causante de que muchas personas se infectaran. De hecho, no sé si conozcan la ciudad de Tehuacán, Puebla, pero les comento rápidamente que había pueblos aledaños a esta ciudad que tenían casos de cólera. Y entonces a las personas que cuidaban a los enfermos se les hacía adecuado ir a lavar la ropa de los enfermos a un canal de agua que estaba a cielo abierto. Era un canal de agua, pero a cielo abierto. Lo que estas personas no sabían es que ese canal de agua transportaba agua que ya era potable a la ciudad. Ahí el error es que está a cielo abierto. Entonces, esto provocó que personas de otros pueblos, literal río abajo, o inclusive de la misma ciudad de Tehuacán, enfermaran por el consumo de esta agua, porque ya llevaban vibrios de que la gente pues lavó ropa ahí. Entonces, esos son casos distintivos de la transmisión de este patógeno por cuestiones que no son alimentos de origen marino. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, yo, doctora. Adelante, Carlos. Yo recuerdo que usted en la clase de microbiología nos había comentado una vez
que se estaba buscando Vibrio cólera en gelatina. ¿Cómo por qué sería esto si la gelatina pues se somete como a un proceso de cocción? ¿No sería como un poco ilógico? ¿Tienen como información al respecto? Sí, sí. De hecho, Carlos, esa anécdota pasó allí en el laboratorio con el profesor que era mi maestro, ¿no? El doctor Escartín. Precisamente llegaron personas de una persona que trabajaba en un comedor industrial y llegó con su muestra de gelatina porque estaba la COFEPRIS, estaba haciendo toma de muestras y buscando vibrios, ¿no? Entonces llegaron a ese comedor y tomaron la gelatina y como la gelatina está preparada con agua, pues le pidieron que buscara vibrio cólera. Y justo como tú dices, pues es descabellado, puesto que el agua con la que se prepara la gelatina, pues lleva un calentamiento. Vibrio es muy lábil al calor, entonces prácticamente ahí no tendría sentido, ¿no? Sin embargo, esa decisión que tomó el personal, los inspectores, pues refleja que no necesariamente las personas que están a cargo de la recolección de las muestras o de la vigilancia epidemiológica, de la supervisión de los establecimientos, no necesariamente tienen todo el conocimiento, ¿no? Entonces, pues sí, eso fue descabellado, no tenía ningún sentido. Simplemente se gasta dinero y bueno, tristemente menciono que no sé si esto ya esté cambiando, pero antes se acostumbraba mucho que les daban cierto número de muestras, ¿no? Por ejemplo, Cofepris, Querétaro, tienes que analizar 10,000 muestras para vibrio cólera. Entonces les ponían ciertas cuotas y ellos tienen que cumplir y colectar alimentos y mandar a hacer esos análisis para justificar esas cuotas que se ponen, ¿no? Entonces, hasta cierto punto sí hace falta como más capacitación en estas personas para una toma de decisiones adecuada, ¿sí? Y no nada más gastar el recurso del gobierno y decir, pues hacemos y no nos conduce a nada, ¿no? Creo que esta situación ya va cambiando poco a poco. Afortunadamente hay gente más preparada en el sector gubernamental. Eso es lo que puedo comentar, Carlos. Ah, ya, perfecto, doctora, porque sí, yo sé como que, como usted menciona, pues por el proceso de preparación, sí era como un poco difícil pensar que existiera vibrio. Así es. Mi siguiente pregunta, como vimos en toda la presentación, o sea, hay como varios tipos de vibrio, pero a los que a mí me llaman más la atención es como el vibrio cólera y el vibrio vulnificus. Si bien el vibrio cólera pues necesita como una dosis infectante más alta que el vibrio vulnificus, que tiene una dosis menor, creo que ambos son muy letales. Si ustedes tuvieran que darle como el primer puesto en importancia para la inocuidad, ¿cuál de estos dos escogerían y por qué? Es bien difícil la respuesta porque hay que abordar muchas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, especificar, porque hablamos del vibrio cólera toxigénico o del no toxigénico. Y en ese sentido, pues el vibrio vulnificus, pues solamente es el vibrio vulnificus que es estrictamente patógeno y causa la misma infección independientemente de su biotipo. Entonces ahí empezamos la desventaja. La siguiente situación es pues en contexto de qué tipo de alimentos, porque el vibrio cólera puede estar presente en los alimentos de origen marino o no, pero el vibrio vulnificus sí puede estar, sí está presente principalmente en los bivalvos y también en otros alimentos, principalmente el camarón, el filete de pescado. Entonces, en cuanto a letalidad, se ha visto que es más letal el vibrio vulnificus. Por eso se le ha denominado la bacteria asesina del género. Sin embargo, a lo largo de la historia, vibrio cólera ha cobrado más vidas que vibrio vulnificus. Entonces, es una poner un ranking. No sé, la doctora qué opina. Sí, creo que tiene razón
Eduardo, ¿no? Esta parte del riesgo, ¿verdad? En donde se toma en cuenta la severidad del daño y la facilidad con la que, la frecuencia, la facilidad con la que se presenta esa enfermedad. Entonces, como bien menciona Eduardo, pues cólera se disemina rápidamente y el principal problema es que puede llegar a las aguas. Entonces, y acuérdense que las fuentes de agua principalmente abastecen ciudades, varios pueblos, la misma fuente de agua. Entonces, si esa misma fuente de agua está contaminada, pues el riesgo de enfermar es muchísimo más alto. Pues quizá por eso se le ha atribuido a cólera. Y bueno, además que aquí en nuestro entorno cólera es muy importante, ¿no? En nuestras costas. Entonces, sí, como dice Eduardo, tendríamos que ver la zona en donde, qué vibrio está prevaleciendo en ese ambiente. Pero bueno, vibrio cólera se le conoce como uno de los patógenos, al igual que Clostridium botulinum, ¿verdad? Que con un solo caso se determina que hay un brote por esta fácil diseminación a la población. Entonces, en ese sentido, pues quizá vibrio cólera, a pesar de que no causa tanto daño, ¿no? Que no es tan letal como menciona Eduardo de Vulnificus, pero bueno, cólera tiene la desventaja que puede enfermar a mucha gente. Y eso no, es algo similar pues, a este virus que estamos ahorita en pandemia, ¿no? Que es un virus que se disemina muy rápido, aunque en realidad la población susceptible es relativamente, pues, baja, ¿no? No es tanto, a menos que haya alguna comorbilidad, etcétera. Entonces, eso sería, Carlos, mi opinión al respecto. Ok, doctora, creo que yo pienso igual que usted, o sea, como menciona, si bien no es como más letal que el otro vibrio, sí su diseminación es bastante rápida y fácil. Entonces, sí, estos dos aspectos de la severidad y la facilidad con la que se diseminan es lo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Para poder asignar un nivel de riesgo a los microorganismos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues con esto daríamos por terminada nuestra plática de hoy. Creo que es muy interesante, ¿no? Tener en cuenta estos vibrios, que si bien no son del común denominador, ¿verdad? De la mayor parte de los procesos, como lo puede ser Salmonella, Listeria, Escherichia coli, sí tiene mucha importancia, particularmente para los productos del mar. Que en el caso de Iván, pues esto es muy de vital importancia para su empresa, ¿no? Las empresas con las que trabajan. Entonces, pues esperamos, muchas gracias Eduardo por esta plática y bueno, ya él por ahí les dio su correo electrónico y cualquier duda que quieran, yo creo que aquí Eduardo está dispuesto a atenderlo, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias por la oportunidad y pues sí, cualquier cuestión, cualquier duda, pues pueden escribirme, les repito, mi correo es jlucero28@alumnos.uac.mx. Lo puedes escribir en el chat, Lalo, y si no, de todas maneras yo te paso los correos de los muchachos para que les compartas este artículo, ¿no? De la prevalencia de las diferentes especies de vibrio. Sí, doctora. Gracias. Y pues Iván, aquí estamos a la orden en lo que te podamos apoyar en cuanto a los vibrios. Sí, es un tema bien interesante, ¿no? Sí, va con dedicatoria para ti. Sí, en el área en la que estoy, ya sea por inocuidad, también por problemas sanitarios, también produce síndrome de la mortalidad temprana en camarón. Ha hecho un desastre en el cultivo de camarón también el vibrio para hemolíticos. Hemolíticos. De hecho, es bien interesante porque el patógeno puede causar una enfermedad en el camarón y en el humano, pero no es la misma enfermedad. Interesante, ¿no? Fíjate que sí, es muy interesante todo esto, ¿no? Y más pues que no hay mucha información al respecto, entonces todo un tema ahí de investigación muy interesante.
Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a todos. Ya nos quedaron cosas ahí en el de comentar, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del estado viable no cultivable de los víbrios, que es muy interesante también. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Y gracias, Eduardo, nuevamente. Y nos Muchas vemos gracias. la semana. Gracias. Gracias, doctora. Hasta Hasta luego, luego. buenas noches. Buenas Gracias. noches. Hasta luego.